Gracias por la Bienvenido. invitación. Bueno, primero, ¿qué podemos saber de este proyecto? Bien, como bien vos lo marcaste, el Ministerio de Regulación plantea, entre otras cuestiones, porque creo que se llama algo así como ley hojarasca, le dicen, Ajá, sí, sí. son proyectos de tipo ómnibus que pretenden la modificación de varios aspectos. Ujú. En este caso en particular, uno de los aspectos sería la modificación del artículo 437 del Código, para traducirlo en mensaje simple, digamos, lo que dice la norma es por qué razones se puede disolver el matrimonio. Entre ellas está Ajá, la muerte de los cónyuges, la claro. nulidad, el divorcio declarado judicialmente, y ahora se pretende incorporar una modalidad más, que es esta justamente, que ambos cónyuges se presenten ante las autoridades del registro civil y capacidad de las Sí. personas para solicitar de manera administrativa a través de un formulario el divorcio. O sea, de la misma manera que se casan, Como se se casan, divorcian. exactamente, sería el mismo Ujú. procedimiento, que implicaría que Pero uno mira acá. ya no tenga que Ujú. plantearlo judicialmente, es decir, ya Sí. no se precisaría en esa modalidad que se proyecta una sentencia judicial que Claro. decrete el divorcio entre los Que cónyuges. para nada sería la única forma de divorciarse, No no sería sería la una única, forma exactamente. más. Se da, digamos, Ujú. dentro de la paleta de posibilidades que se le Claro. dan a los cónyuges, sería una posibilidad más. Esto es que de común acuerdo ambos se presenten requiriendo administrativamente que, bueno, a través de las autoridades del registro se establezca que quedan Claro. divorciados. Esto, como bien también vos decías, trae cola, Sí. trae planteos de diversa índole. De hecho, hoy justo lo hablábamos con mis socios en la oficina y todos tenemos como posturas distintas Ah, sobre mira. esto, sobre, sobre todo no tanto por la modalidad en sí misma, sino sobre los efectos que eso podría acarrear. Los efectos, me refiero a los inconvenientes que eso puede traer. ¿Cómo cuáles? Bueno, nosotros actualmente tenemos la posibilidad de un divorcio, mal llamado divorcio express, en el cual ambos, o de manera unilateral, pueden presentarse ante el juez de familia solicitando que se decrete el divorcio, y esto implica que no tengas que, en esta posibilidad, no tengas que requerir el consentimiento del otro para divorciarte. Es decir, Claro, ante el sí, mero sí. pedido te divorcias. El único requisito que la ley te establece es que vos plantees una propuesta de convenio regulador. Para que se entienda, lo que te está diciendo la norma es que vos le plantees, además del requerir el divorcio, le planteas al juez una propuesta de cómo resolverías las cuestiones que son conexas a ese matrimonio o a ese divorcio, que son, por Principalmente ejemplo, patrimoniales. dentro de todas las cosas, en realidad la prioridad es qué hacemos con los chicos. Ah, los hijos, Es decir, claro, sí, sí, los imaginemos que hijos. se trata de un matrimonio que tiene hijos que son menores de edad, Ujú. niños, niñas, adolescentes menores de 18 años. Eso implica que están sujetos a la responsabilidad parental de ambos padres, lo cual genera respecto de ellos obligaciones interdependientes de alimentos. O sea, ambos padres son obligados alimentariamente respecto a los hijos, pero además todas las otras obligaciones y deberes de Sí, cuidado que surgen legalmente. Entonces, lo que te pide la norma es que vos plantees una propuesta de, por ejemplo, quién va a ejercer el cuidado personal de los hijos, en qué modalidad, alternada, indistinta, cómo se van a proveer a las prestaciones alimentarias en ese caso, cuál va a ser el plan de parentalidad que van a tener esos excónyuges, es decir, a ver, qué día uno lo va a retirar del fútbol, el otro lo va a llevar sí. al médico, cuándo se queda a dormir, cuándo mantiene el régimen de comunicación. Todas estas cuestiones, la norma te exige que vos lo propongas, cuanto menos, para ver la posibilidad si la podés acordar en ese proceso y Claro. resolver una cuestión que generalmente trae consecuencias o trae conflictos. Lo mismo con relación a los bienes, a ver, de qué manera van a dividir los bienes, y todas las otras cuestiones que sean, digamos, o hagan a la cuestión de esa disolución conyugal. Esto en el divorcio administrativo no estaría contemplado. Es decir, Claro, sí, sí. vos pensás que si vos permitís que los cónyuges de común acuerdo se presenten ante el registro y soliciten la disolución, esto va a suceder, digamos, inexorablemente, Ujú. pero esas Quedan cuestiones, abiertas todas estas otras cuestiones. exactamente. Y en tu experiencia profesional, ¿no? ¿Qué porcentaje de los divorcios son tan armoniosos como para que vayan los dos de la mano y se firmen y se saluden y se vayan y acuerden todas las cuestiones referidas a los hijos Para no caer en y a los bienes? absolutos, voy a Sí. decir el 5, el 10%. Ajá. Generalmente
un proceso de divorcio, y no me refiero solamente al proceso judicial, sino al proceso en sí personal del divorcio. La de la pareja. Exacto, claro, siempre esto implica un quiebre del proyecto de vida común y lógicamente eso trae necesariamente consecuencias. Algunos conflictos son mayores que otros, pero digamos, el dolor y la tristeza existen por el proyecto que culmina. Entonces eso hace difíciles muchas veces los acuerdos. Pero, a ver, la verdad es que si vos podés tener la posibilidad de lograr acuerdos mínimos, aunque sea, vamos a suponer que se trata de un proceso de divorcio en el cual se proponen este convenio regulador que se está planteando, y el otro, el que tiene que contestar esa propuesta, no está de acuerdo, pero supongamos no está de acuerdo con el monto de la cuota alimentaria, pero sí en el modo de cuidar a los hijos. Entonces, ¿qué te va a permitir eso a vos? Que el juez homologue aquellas cuestiones en que los cónyuges están de acuerdo y eventualmente las que no nos pudimos poner de acuerdo, bueno, las sometemos a decisión judicial en otro expediente. Pero vos ya resolviste una cuestión relevante, importante, que implica que haya menos conflictividad. Si vos no tuvieras esa posibilidad, lo más probable es que cada una de estas cuestiones distintas se transforme en un expediente judicial que a la larga termina nuevamente incrementando el trabajo o colapsando el sistema, por decirlo de algún modo, y, digamos, encareciendo también para los que plantearon el divorcio administrativo, digamos, el costo de todos los otros procesos. No sé si me explico bien. Sí. Entonces, lo que vos planteás, como lo que uno plantea como una solución de simplificación de algunos trámites, de algunos pasos, en realidad termina siendo... digamos, termina abonando la existencia de muchos otros más conflictos de los que pudieran existir si siguiéramos el proceso actual. Bueno, justamente uno de los calificativos que usó el gobierno nacional para referirse al actual sistema de divorcio es oneroso, ¿sí? Dice, bueno, ahora para darle una alternativa más a las personas frente a este sistema actual oneroso y complicado. Tiene que ver con lo que decíamos, exacto. Claro, a ver, siendo un poco, digamos, mirando yo para el otro lado. Dice, hay muchas parejas, muchos matrimonios que por ahí no pueden hacer frente al costo de unos honorarios. Bueno, sería una ventaja para ellos. Pero la advertencia es que hay varias cosas que no están contempladas. O sea, van a terminar sí o sí teniendo que recurrir a un abogado. Si vos pensás en un matrimonio, vamos a suponer joven, o un matrimonio que no tenga hijos, que no tenga bienes en común y demás, bueno, quizás para ellos específicamente el proceso puede ser oneroso y, como vos decís en el ejemplo, te ahorrás honorarios planteándolo de esa manera. Ahora bien, eso, en el caso de, como es en la mayoría, de un matrimonio que tenga hijos menores, que tenga cuestiones vinculadas a los bienes o compensaciones económicas, quizás termina incrementando la onerosidad porque vos vas a tener que plantear todas esas cuestiones en un expediente separado por cada una. Vas a tener un expediente de cuidado personal, vas a tener en donde vas a plantear la cuestión de parentalidad, vas a tener un expediente de alimentos, vas a tener un proceso de liquidación de la comunidad de bienes, otro eventualmente de compensación económica, es decir, entonces se atomizan las cuestiones a discutir. Que generalmente se pueden arreglar en una sola causa, que es la de divorcio. Exactamente, que es lo que se buscó con la reforma. Con el actual servicio. Exactamente. Sistema. Exacto, con la reforma que entra en vigencia en 2015, lo que se buscó justamente era consolidar una modalidad en la cual pudiera el juez abordar, a través de la propuesta de las partes, obviamente, todas aquellas cuestiones que son conflictivas necesariamente en un proceso judicial de familia. Entonces te daba la posibilidad, el marco, el proceso de divorcio, de ir, insisto, cerrando algunas puertas que pueden quedar abiertas y lo que implica en definitiva cerrar conflictos. Eso, cerrar conflictos, además de pacificar la cuestión familiar, lógicamente tiene su repercusión en el plano económico para los que tienen que abonar los servicios de un abogado, etcétera. Entonces, me parece que, digamos, no se ve la fotografía o la película completa. Vemos solamente la fotografía cuando decimos qué bárbaro, qué bien, nos divorciamos. Pero te quedan todas las otras cuestiones para seguir litigando. Entonces, y esta es el principal planteo que hacen los consejos profesionales. Algunos de ellos. Hay otras posturas que tienen, digamos, un posicionamiento absolutamente respetable vinculado al tipo de institución que es el matrimonio.
Entonces esto para alguna postura representaría una suerte de relajación de las obligaciones que uno asume cuando contrae matrimonio. Es decir, no es un contrato común y silvestre el matrimonio, como pudiera serlo como una cualquier sociedad otra, como comercial. una sociedad comercial, una compraventa. Esto es un contrato que impone obligaciones legales que son imperativas y muy importantes, y esto representaría, digamos, insisto, esa relajación. También están las otras posturas que plantean, con criterio también, la posibilidad del fraude respecto a los acreedores de ese matrimonio. A ver. Porque vos decís, esto tiene repercusión en los derechos y deberes o en las obligaciones que se imponen en el régimen comunitario. Entonces vos decís, bueno, en un matrimonio se adquiere una deuda X. Vos tenés que ver qué tipo de deuda es para saber si ambos tienen que responder por el pago de esa deuda o solo el que tomó la deuda. Eso en el sistema del código está establecido cuáles son aquellas deudas que van a tener que afrontar ambos. No están para el matrimonio fulano y mengano, sino para uno de los dos. Para uno de ellos. Bueno, en el caso de que estén casados, depende del tipo de deuda que sea. ¿Y qué cambia al divorciarse? Bueno, ¿qué cambiaría? Cambiaría que al vos disolver la comunidad a través del divorcio ya no se genera esa solidaridad respecto del acreedor. Que la otra parte le diga, arreglátela vos, que está tu nombre. Y arreglátela vos puede implicar un acuerdo espurio también entre ambos para que el acreedor en definitiva no perciba sus créditos. O sea, vamos a divorciarnos calladitos, vamos por el formulario del registro civil y se terminó. A ver, son especulaciones que uno hace o que se hacen al momento de discutir esta cuestión, porque sacar de la órbita judicial o del control judicial el proceso de divorcio tiene también o va a traer consecuencias que al día de hoy... A todo esto estamos hablando, va a traer tal cosa, va a pasar esto. Estamos hablando de un proyecto que Nación presentó al Congreso que puede o no aprobarse. A ver, el gobierno nacional está reenvalentonado porque con 7 senadores, 6 ahora y no sé cuántos diputados, les está saliendo todas, o casi todas, pero todavía no existe esto, ¿sí? Para la gente que nos está escuchando, no existe, que están preguntando, no vayan todavía al registro a preguntar, el registro civil, exactamente todavía. Y bueno, y también me imagino los consejos profesionales diciendo, por una parte te puede traer más problemas y por otra parte también... te sacan trabajo. Ese sería el fundamento. Yo no comparto tanto esa postura personalmente, ¿no? Porque por supuesto que respeto más. Lo que lo plantean, pero creo que en realidad, en rigor de verdad, te va a generar más trabajo. Para el colega va a generar más trabajo, pues va a necesitar asesoramiento en muchas otras cuestiones que, digamos, como te decía, planteándolas dentro de un proceso actual, podrías resolverlas con menor onerosidad para el cliente. Insisto, no tendría mayores consecuencias. Otra opción sería que se plantee que esta voluntad administrativa prestada por ambos cónyuges vaya acompañada de un patrocinio letrado. Para mí sería personalmente lo más adecuado. Porque, a ver, el que firma ese formulario, que buscan. Vos, claro, el cliente o el cónyuge que se va a divorciar administrativamente tiene que conocer las consecuencias del divorcio. Porque supongamos, pongo un ejemplo muy básico. Cuando vos te casás, asumís obligaciones alimentarias o asistenciales respecto al otro cónyuge. Durante toda la vida del matrimonio y posteriormente en algunas situaciones particulares. Una vez que se produce la disolución del matrimonio, una de las consecuencias es la cesación de esa obligación alimentaria. Entonces, ambos tienen que ser conscientes de que la solicitud de divorcio va a implicar, va a implicar necesariamente la cesación de esas obligaciones recíprocas alimentarias. O sea, para mí tendría que el que va a realizar ese paso tendría que estar asesorado adecuadamente respecto, insisto, una vez más, de los efectos que tenga. Doctor, le agradecemos muchísimo a su presencia, como siempre. Siempre da mucho para hablar estos temas. ¿Dónde lo encuentran? Rapidito antes que venga España 66, piso 8, oficina 84. Bueno, si usted se quiere divorciar, de pronto... por lo menos por ahora. Por ahora va a tener que recurrir al doctor. Nosotros hacemos pausa, enganchamos con el informativo y después viene Luisito Ventos Noria con el Expreso Deportivo. Te hace pensar.